Hola, este es un video tutorial de Scylla Brainrot, mi mod más reciente. Ahora me encuentro en la segunda beta de la versión 1.1 del mod. Esta beta se encuentra subida en mi canal de Discord, que lo tendrás abajo en la descripción. Pero si no quieres descargarlo desde Discord, llegará próximamente a CurseWatch. Ahora me encuentro en la estructura del mod. Si quieres encontrarla desde creativo, puedes utilizar el comando. Esta estructura tiene varias salas con estantes, consolas, cofres y más cosas. Los más importantes son estas puertas que generan Brainrots cada cierto tiempo. Los generan diferentes calidades según probabilidades que te estaré mostrando en pantalla. Para empezar lo haremos desde supervivencia. En estos cofres tenemos los ítems que necesitamos para empezar. Primero tenemos la bolsa de dinero, que con esto de aquí empezamos siempre con 100 de dinero. Además tenemos un bate y tenemos también un ítem de venta. Para vincular esta sala de aquí a nosotros simplemente le damos clic derecho a la consola y con eso se vincularán todos los estantes y en sí toda esta sala. Además de eso, con esta plaquita de aquí, si la activamos podemos bloquear la base. Por otro lado, lo primero que vamos a necesitar hacer es comprar una entidad en específico. Justamente es esta de aquí. Como cuesta 25, pues siempre vamos a poder comprar uno de estos al menos, o incluso hasta 4. Entonces simplemente le vamos a dar clic derecho y ya no va a desaparecer. Normalmente debería caminar, pero hay veces que simplemente no quiere porque su programación no le permite. Pero ahora mismo, como si encontró su lugar, está yendo a la base. Bueno, me dejó horrible. Pero también podemos acercarlo simplemente con la cuerda. Ya solo con cruzar hasta aquí ya se va a vincular. Y aquí tendríamos a nuestro primer Brainrot. Entonces simplemente con la bolsa de dinero le damos clic derecho para ir recogiendo el dinero. Y así poder ir acumulando para poder comprar otros más. Además de eso, cada cierto tiempo incluso de los mismos van a aparecer diferentes variantes. Por ejemplo, de este de aquí incluso hay hasta unas 3 variantes. Justo asoma uno de aquí, que cuesta un poquito más, pero también da bastante más. A partir de aquí solo comentaré las cosas que incluyen la beta, pero como digo, todo esto de aquí podrá venir próximamente en la versión de CurseWatch, pero primero tengo que resolver algunos errores y aumentar un poquito más de contenido. Para empezar, lo nuevo de este mod es relacionado a traer otra ala, que es el consentido de esta actualización. Si le damos clic derecho con la silla, tendría que ser o bien en creativo o bien si somos dueños de esta entidad. Con ello podremos obviamente subirnos a él y además de eso podemos ponerle armaduras, que tenemos desde cobre, hierro, oro, diamante y nederita. Entonces podemos intercambiarlas simplemente dándole clic derecho a la entidad y podemos cambiar con cualquiera y simplemente va a botar la anterior. Ahora si nos subimos a la entidad, vamos a tener en tierra un comportamiento distinto que en agua. Por ejemplo, en tierra podemos utilizar un sprint, pero va a tener su cooldown. Mientras la barrita no se llene, no voy a poder otra vez utilizar el sprint. Además de eso, también puede saltar como si fuese un caballo. Pero en el agua tiene otro comportamiento. Para empezar, el movimiento va a ser simplemente con la mirada del jugador. Además, también se puede utilizar espacio para subir un poco más. No más que esto de aquí es como un dash, es decir, tiene un cooldown también. Igualmente se puede utilizar el sprint bajo el agua y va a nadar mucho más rápido. Ahora, algo que se puede hacer también con esta entidad es alimentarlo. Con eso podremos tener hasta 3 diferentes tamaños de la entidad. Este sería el primero y este sería el último, que además de ser mucho más grande también tiene mayor velocidad de movimiento. Como pueden ver ahora mismo con el sprint, corre bastante más. Y eso es todo por Tralala y Tralala. De ahí, por otro lado, tenemos 3 entidades nuevas. Uno sería este de la categoría muy raro, otro sería de la categoría rara, y también hay una categoría nueva que sería la categoría única. Además de eso se le agregaron colores a los títulos según por la calidad que tengan. Por ejemplo, en Ancient tiene este tipo de color así medio antiguo, pero por ejemplo la calidad única es como una variedad multicolor. Otro detalle de esta beta es que ahora añadí las texturas de Halloween, que solo funcionarán desde el 1 de octubre hasta el 2 de noviembre. Otro detalle es que con el bate puedes empujar a cualquier entidad muy lejos. Otro detalle que se puede hacer aquí es vender cualquier tipo de Brainrot, por ejemplo, vamos a vender este de aquí. Y simplemente es con este ítem de aquí en la mano secundaria.
en la mano principal tendrías que tener la bolsa para que el dinero con el que vendes a la entidad se transfiera directamente a la bolsa. Y eso sería todo.